Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de geometría analítica y en este vídeo vamos a ver varios resultados muy útiles y muy sencillos que nos van a permitir, pues por ejemplo, calcular el ángulo que determinan dos rectas, el cálculo de diversas distancias y vamos a calcular en este caso también el simétrico de un punto respecto a una recta. Bien, pues vamos con el primer apartado que sería el cálculo del ángulo de dos rectas. Es evidente que para calcular el ángulo que determinan dos rectas, estas rectas tienen que ser secantes, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a ver tres resultados, dos muy parecidos, el otro cambia un poquito, en función de que conozcamos los vectores director de ambas rectas, es decir, que nos den las rectas en su forma continua o en sus ecuaciones paramétricas. Veremos en la siguiente pantalla otro resultado en el cual conocemos los vectores normales, es decir, nos dan las rectas en su forma implícita. Y después vamos a utilizar otro resultado en el caso de que nos den las rectas en su forma explícita, que conozcamos las pendientes, ¿vale? Entonces vamos a tener tres situaciones, nos adaptamos a ellas, ¿vale? En función de las ecuaciones que nos den y cuando las rectas pues, sean secantes, pues calculamos este ángulo. Bien, bueno, pues el ángulo de dos vectores, el concepto de ángulo ya lo hemos tratado en el tema de vectores y vimos que el ángulo de dos vectores era el menor ángulo que determinaba. Bien, en ese tema de vectores vimos que el ángulo podría ser agudo o podría ser también obtuso, podría estar comprendido entre 0 y 180 grados. Aquí no, aquí siempre el ángulo de dos rectas, ¿vale? Pues fijaros, esta es la definición que nosotros dábamos en el tema de vectores, ¿vale? Fijaros que cuando nosotros tenemos dos rectas, si os acordáis, las rectas forman cuatro ángulos iguales 2 a 2 llamados ángulos diedros, ¿vale? Entonces, siempre el ángulo de dos rectas siempre va a estar comprendido entre 0 y 90 grados, ¿vale? Porque fijaros, en esta situación tenemos dos agudos y dos obtusos, pues me quedaría con el agudo. ¿Y cuál sería la situación extrema? Que las dos rectas fueran perpendiculares. En ese caso, los cuatro ángulos serían iguales a 90 grados, ¿vale? Y ese sería el valor máximo que podría darse entre del ángulo que formarían dos rectas, ¿vale? Bien, entonces, para calcular el ángulo que determinan dos rectas, si conocemos los vectores dirección de ambas rectas, vamos a utilizar esta fórmula. Y esta fórmula os tiene que sonar, ¿vale? De cuando vimos el producto vectorial, ¿vale? Hay una diferencia. Y es que, si le estáis echando un vistacillo, habréis visto que aquí arriba aparece también las rayas de valor absoluto, ¿vale? Acordaos, el producto escalar era un número, un escalar, ¿vale? Entonces, cuando vimos el producto escalar, este valor absoluto no aparecía, porque, vuelvo a decir, el ángulo que determinan dos vectores puede ser un ángulo agudo, puede ser un ángulo obtuso, ¿vale? Entonces, en función de que el producto escalar fuera positivo o negativo, pues teníamos una situación u otra. Bien, pues aquí, si nosotros solo queremos obtener un ángulo agudo, lo que vamos a hacer a esas fórmulas que ya conocemos del producto escalar, añadirle aquí arriba, ¿vale? Al producto escalar de los dos vectores, el valor absoluto. ¿Vale? Esa es la justificación por la cual se pone, ya digo, este valor absoluto. Con lo cual, el ángulo de dos rectas, vuelvo a decir, es el ángulo que determinan sus vectores dirección y aplicamos esta fórmula. Como veis, muy sencillito. ¿Vale? Pues primer ejemplo, mirad, tenemos las dos ecuaciones paramétricas o también nos vale el caso de que tengamos las dos ecuaciones en forma continua o una ecuación, una recta con ecuación continua y otra recta con ecuaciones paramétricas. Determinamos rápidamente los vectores de dirección, que serían menos 2, 1 y 2, menos 3, y aplicamos el resultado, ¿vale? Entonces, el coseno sería arriba el valor absoluto del producto escalar. El producto escalar sería entonces, aquí tenéis los vectores que he dicho, entonces sería menos 2 por 2, menos 4, más 1 por menos 3, que sería menos 3, menos 4, menos 3, menos 7. El valor absoluto, 7. Y abajo, cuidado, no es valor absoluto, son los módulos. ¿Vale? Entonces el módulo de este vector sería la raíz cuadrada de 4 más 1 de la suma de los cuadrados de las componentes, 4 más 1 la raíz de 5, ¿vale? Y aquí sería 4 más 9 la raíz de 13.
Esto puesto así, si multiplicamos las dos raíces, nos quedaría 7 partido raíz de 65. Metemos este valor en calculadora, shift coseno, y obtendríamos esta aproximación para el ángulo. Como veis, una cosa muy sencilla. Pues vamos con el siguiente caso. En el anterior conocemos los vectores de dirección, ecuaciones paramétricas, ecuación continua. ¿Qué pasaría si conociéramos las ecuaciones expresadas, si las ecuaciones de las rectas estuvieran expresadas en su forma implícita? ¿Vale? Entonces conoceríamos los vectores normales. Pero mirar el esquema. Si estas son las rectas, esta sería la recta R1 y esta es la recta R2, el menor ángulo que determinan es este. ¿Vale? Mira entonces, ¿qué pasa si tenemos los vectores normales, los vectores perpendiculares? El vector perpendicular a esta recta R1 sería este de aquí. El vector perpendicular a la recta R2 sería este de aquí. Pero fijaros que este ángulo y este ángulo es el mismo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicar la misma fórmula que teníamos antes, pero en lugar de con los vectores dirección o directores, ¿vale? Con los vectores normales. Con lo cual, arriba el valor absoluto del producto escalar de ambos vectores normales y abajo el producto de los módulos de dichos vectores. Bien, pues mirar el ejemplo. Tenemos las rectas expresadas en su forma implícita. Bueno, esta sería realmente i menos 7, ¿vale? Igual a 0. Bueno, pues ¿cuáles serían los vectores normales? Pues de esta sería el 5 menos 1, que lo tendríamos aquí, y esta, como no tiene x, pues sería el 0, 1. Bueno, pues hacemos arriba el producto escalar, abajo el producto de los módulos. Producto escalar 5 por 0, 0, más menos 1 por 1, menos 1, el valor absoluto, 1. Y abajo, la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes, 5 al cuadrado, 25, más 1, menos 1 al cuadrado, 1, 25 y 1, 26, la raíz de 26. Y fijaros que el vector 0, 1, ¿vale? El módulo sería 1, sería la raíz de 1. Con lo cual me quedaría 1 partido de raíz de 26, me meto este valor, shift coseno, y obtendríamos este ángulo. ¿Vale? Como veis, de nuevo una situación muy sencilla. Y vamos con la tercera y última de las situaciones que podrían darse, y es que conociéramos las pendientes, es decir, que las rectas estuvieran expresadas en su forma explícita. Bueno, si os fijáis, la fórmula cambia, ¿vale? Aparece aquí una tangente y aparece una fórmula que, bueno, en cierto modo vais a ver que es conocida, ¿vale? Bueno, pues, ¿por qué cambia a la tangente y aparecen aquí las pendientes? Bueno, pues vamos a demostrar la fórmula. Aquí tenemos el dibujo, parece un poquito complejo, os lo voy a explicar, ¿vale? Bien, vamos a suponer que la recta R1 es esta, la recta R2 es esta, y este es el ángulo que determinan, ¿vale? El ángulo entre ambas. Bien, conocemos las pendientes. Vamos a recordar aunque ya os lo he dicho en alguna clase anterior, cuál es la definición de la pendiente de una recta. La pendiente de una recta es la inclinación, pero desde el punto de vista del cálculo, la pendiente siempre coincide con la tangente del ángulo que determina la recta con el eje, con el eje de abscisas, ¿vale? Entonces, fijaros, si esta es la recta R1 y este es el eje de X, ¿vale? Este sería el ángulo que determina, vamos a llamar alfa su 1, el ángulo que determina esta recta con la horizontal, ¿vale? Y la pendiente de esta recta M1 es la tangente de este ángulo. Es la tangente de este ángulo. Lo mismo, si esta es la recta R2, ¿vale? El ángulo que determina esta recta con el eje el eje de abscisas sería este de aquí, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, esto que estoy marcando aquí. Entonces, la pendiente de la recta segunda sería la tangente de este ángulo. ¿Vale? Pero fijaros cuál es la relación de beta con estos dos ángulos. Si yo trazo una paralela, a esta recta que corte a la recta R2, mirar, este angulito que tenéis aquí pequeñito, este de aquí sería alfa su 1. ¿Vale? Entonces, fijaros que beta es este ángulo, que sería este trocito de aquí, el que va desde aquí que estoy yo marcando hasta aquí. A lo mejor con el cursor no se ve muy bien, pero sería solo esta parte. Entonces, si esto que está aquí es beta, todo esto es alfa su 2 y este pequeñito es alfa su 1, ¿quién es beta? Pues alfa su 2 le tengo que quitar alfa su 1, ¿vale? Pues esto sería esta parte que tenéis aquí. Bien, entonces, mirad,
como estamos hablando de pendientes, calculo la tangente de beta. La tangente de beta sería entonces igual a la tangente de alfa sub 2 menos alfa sub 1. ¿Qué he hecho aquí? Le he añadido el valor absoluto. ¿Por qué? Por la misma condición de antes, ¿vale? Para que nos dé el ángulo agudo. Por eso se pone aquí el valor absoluto. Pero, mirar, aquí tenemos el valor absoluto de la tangente de una resta. Y si nosotros recordamos del tema de trigonometría, la fórmula era la siguiente. La tangente de la diferencia de dos ángulos era igual a tangente del primero menos la tangente del segundo partido de 1 signo contrario más el producto de las tangentes. ¿Vale? Entonces, ¿quién era la tangente de alfa 1 y alfa 2? Las pendientes, ms1 y ms2. Y por eso tenéis esta fórmula. ¿Vale? Diréis, las dos primeras son mucho más sencillas, esta fórmula es un poco más compleja. Tranquilos, seguro que con el uso vais a ver que no vais a tener problemas, simplemente recordar que viene de la tangente de una resta. Una cosa, que no os importe aquí el orden, decís, ¿por quién es qué tengo que hacer este orden que está aquí? No importa, porque al tener un valor absoluto da igual que le cambiéis el orden aquí arriba. Es decir, esta fórmula sería valor absoluto de diferencia de las pendientes partido de 1 más el producto de las pendientes. Vuelvo a decir, aquí no importa el orden ya que tenemos el valor absoluto. Y otra cosa más, cuando, por ejemplo, tenemos esto igualado a un número, que tengamos que calcular alguna de las pendientes, será un ejercicio clásico que vais a hacer muchas veces. Cuando queréis romper hacerlo y aplicar que el valor absoluto es igual a un número, acordaros que lo que vimos en álgebra, lo que hacíamos era quedarnos con lo que está dentro, igualarlo a lo de fuera, y coger lo de que está aquí dentro e igualarlo al opuesto de fuera. Una cosa que podríais hacer cuando tengáis alguna de las incógnitas aquí dentro es que este valor absoluto podría romperse, es decir, sería igual al valor absoluto del numerador entre el valor absoluto del denominador. Eso ya lo veremos más adelante. ¿Vale? Pero quedaos con que esta fórmula, cuando vengan las pendientes, tenéis que utilizar la fórmula de la tangente de la resta de dos ángulos, ¿vale? Nada más eso. Bueno, pues vamos a aplicar un ejemplo para que veáis cómo utilizar esta fórmula. Nos dan las dos rectas en su forma explícita, con lo cual conocemos las pendientes. ¿Vale? Entonces, la pendiente aquí sería 3, aquí la pendiente sería -2. Entonces, la tangente del ángulo que determinan ambas rectas sería igual al valor absoluto de la resta de ambas pendientes, ya digo, da igual el orden. Yo aquí he seguido la de la recta segunda menos la recta primera, pero ya digo, aquí podéis hacerlo al revés, aquí arriba. Abajo no pasa nada porque el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, he hecho -2 menos 3 partido de 1 más el producto de -2 por 3. Arriba quedaría -5, abajo quedaría 1 y aquí quedaría -6, 1 menos 6 también es -5, daría 1, el valor absoluto de 1, 1 y evidentemente, ¿vale? La tangente vale 1 en 45 grados. Vuelvo a comentar aquí algo que ya hice en el vídeo anterior. Diréis, bueno, pues hay algunas fórmulas que son más sencillas, me adapto, busco llegar a esas fórmulas. Aquí alguno pensaría, bueno, pues esta fórmula que no me gusta tanto, pues lo que hago es estas dos ecuaciones que están en explícita, las paso a implícita y aplico el caso anterior, que me resulta más cómodo. Muy bien, claro que se puede hacer, pero vais a ver que va a haber ejercicios en los cuales os van a pedir cierta condición sobre la pendiente para que formen un determinado ángulo. En ese caso, vosotros no vais a conocer ni la ecuación implícita ni ninguna otra, con lo cual tenéis que aplicar esta fórmula sí o sí, ¿vale? Con lo cual, ya digo, siempre que os hable de pendientes, vamos a utilizar esta fórmula. No vamos a pasarla o vamos a intentar utilizar alguna de las otras, ¿vale? Lo veremos más adelante. Vamos ahora con el cálculo de distancias y vamos a ver dos subapartados, que sería la distancia entre dos puntos. Bueno, pues si yo tengo un punto A con estas coordenadas y un punto B con estas coordenadas, la distancia de estos dos puntos, ¿vale? ¿Quién sería? Pues si consideramos el vector, pues lo que mide este vector es su módulo y el módulo ya lo tenemos calculado del tema anterior, ¿vale? Sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia de abscisas y la diferencia de ordenadas, ¿vale? Con lo cual este apartado es muy sencillito, ya digo, esta fórmula ya la conocemos. Una cosa, yo aquí he puesto
porque aparece en la anotación de a veces de los libros, pero ya veréis cómo cuando ya llevemos un tiempo solo voy a poner la inicial, voy a poner la letra D, ¿vale? Bien, entonces la distancia entre dos puntos es el módulo, ¿vale? Bueno, pues vamos con un primer ejemplo. Nos dice, calcula la longitud de los lados del triángulo de vértices A, B y C con estas coordenadas y también hallar su área. Pues entonces, la longitud es la distancia que hay entre estos dos puntos, que si consideramos el vector AB, AC y BC, pues sería el módulo de dichos vectores. ¿Vale? Pues entonces, calculo esos tres vectores. El vector AB sería 1 menos menos 2, 3, 6 menos 2, 4. Y el módulo de este vector, pues la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, quedaría 9 más 16, 25, la raíz de 25, 5. AC, 6 menos menos 2, 8, menos 6 menos 2, menos 8. La distancia de A a C sería el módulo de este vector. La raíz cuadrada de 8 al cuadrado, 64, más menos 8 al cuadrado también 64, la raíz de 128, que aproximadamente, aquí si la calculo, ya veréis por qué, es 11,31. Y lo que mide la distancia que hay entre los puntos BC, pues sería el módulo del vector BC, que sería 6 menos 1, 5, menos 6 menos 6, menos 12. El módulo sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado 25, más menos 12 al cuadrado 144, más 25 169, la raíz 13. Bien, ¿y por qué aquí lo he calculado? Porque nos pide el área. No sé si recordáis, para calcular el área de un triángulo, pues teníamos una fórmula la cual solo requería del cálculo de lo que medían los lados de dicho triángulo. Y nosotros hemos calculado lo que miden la longitud de esos lados. Y era la fórmula de Herón, ¿vale? Ya la hemos utilizado, os la recuerdo. Si conocíamos la medida de los tres lados, A, B, C, calculábamos el semiperímetro, sumábamos las tres medidas, dividíamos entre 2 y calculábamos el área de la siguiente manera, raíz cuadrada del producto de estos cuatro números, el semiperímetro menos la longitud del primer lado, el producto de la diferencia del semiperímetro con el segundo lado, la diferencia del semiperímetro con el tercer lado, ¿vale? Esto ya lo hemos recordado, entonces cogería estos tres valores, lo sumaría, 18 más 11,31 sería 29,31, su mitad, 14,655, no redondeamos, ¿vale? Entonces el área sería igual a este valor y ahora lo que tendríamos que hacer sería 14,655 menos 5, que daría 9,655, menos 13, que daría 1,655 y menos 11,31, que daría este valor, 3,345. Multiplicáis estos cuatro valores, calculáis la raíz y obtendríamos aproximadamente 27,99 unidades al cuadrado. Posiblemente si lo calculáramos de otra manera saldría 30, ¿vale? En el segundo ejemplo me manda a calcular el valor de K para que la distancia de A a B sea igual a 5. Bueno, pues la distancia de A a B es el módulo del vector que determinan ambos puntos. Entonces el vector sería k menos menos 1, que sería k más 1, y 1 menos 4, que sería menos 3. Pues el módulo de este vector sería la raíz cuadrada de k más 1 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 5. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho es aquí quitar los paréntesis, identidades notables, k cuadrado más 2k más 1, más 9, agrupamos el 1 y el 9, tendríamos esto. Pues esta raíz sería igual a 5, quito la raíz elevando al cuadrado ambos miembros, aquí me quedaría radicando, k cuadrado más 2k más 10, igual a 5 al cuadrado, que es 25. Paso el 25 al primer miembro y me queda esta ecuación de segundo grado. La resuelvo y obtendríamos estos dos valores, ¿vale? Habría dos posibilidades. Tanto 3 menos 1 como menos 5, 1 van a distar 5 unidades del punto A, ¿vale? Distar, ¿vale? Distancia entre dos puntos. Bien, pues vamos a calcular otra distancia, en este caso la distancia de un punto a una recta. Bueno, pues la distancia de un punto P, cuyas coordenadas son AB, a una recta que, expresada en su forma implícita, de nuevo la importancia de esta recta, ¿vale? Se calcula de esta manera. Arriba sería el valor absoluto de el número que se obtiene al sustituir la
x por a y la y por b en la ecuación implícita, en el primer miembro de la ecuación implícita. Importante que esté igualado a 0. Si no está igualado a 0, lo pasamos para acá. ¿Vale? Entonces, fijaros que lo que hago es sustituir la x por a, la y por b, calcularlo y el valor absoluto. Y abajo sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, es decir, el módulo del vector normal de la recta. Si alguien quisiera la demostración de esta fórmula, pues que me la pida, pero bueno, no es el objetivo. Entonces, bueno, no es una, como veis, no es una fórmula tampoco muy compleja. Pero aquí sí es importante que para calcular la distancia de un punto a una recta, solo vamos a aplicar la fórmula en el caso de que tengamos, ya digo, la recta expresada en su forma implícita. Bueno, pues vamos a ver un par de ejemplos. Distancia de P a esta recta está expresada en su forma implícita, pues mirar, sería, ya digo, a veces no pondré la I, la S, la T, solo la D, ¿vale? Entonces sería arriba, valor absoluto de, ya digo, tiene que estar igualado a 0, como lo está. Sustituyo la X por 7, 7 por 5, 35, el I por menos 3, menos 8 por menos 3, 24, entonces tendríamos que hacer más 4, ¿vale? Y abajo sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Muchas veces no pongáis esto, ya poner directamente 25 más 64, ¿vale? Abajo nos quedaría la raíz de 89 y aquí sería 35 más 24, 59 más 4, 63. Como es positivo, aquí ya tenemos el mismo valor. Y aquí lo calculamos, ¿vale? Pues metemos el decimal y nos daría 6,68 unidades. Otro ejemplo. Para hallar las distancias del punto P 7 menos 3 a las rectas R igual a x menos 4 y menos 1, podría aplicarse esta fórmula. Fijaros que habría que sustituir la x por 7, la y por menos 3, pero fijaros aquí, habría que pasar primero el 4 acá restando, x menos 4 igual a 0, aquí el 1 restando y menos 1 igual a 0, y sustituir la primera la x por 7 y la segunda la y por menos 3. ¿Vale? Y obtendríais estos valores. Pero mirad, un truquillo. Fijaos cómo son estas dos rectas. Estas dos rectas son paralelas a los ejes de coordenadas. Una recta paralela al eje Y, recta paralela al eje X. Bueno, pues lo veréis. Ahora, ya digo, no me cogí aquí, pero bueno, lo pondré el dibujo en clase. Para calcular la distancia de un punto a una recta que sea paralela a los ejes, lo único que tenéis que hacer es, si la recta es una recta paralela al eje de las Is, ¿vale? Fijaros que lo que tenéis que hacer aquí en este caso únicamente es restar, ¿vale? 7, ¿vale? Que es la X con este valor, 7 menos 4, ¿vale? Y para la distancia de P a S lo que tenéis que hacer es restar las ordenadas, ¿vale? En ese caso sería menos 3 menos 1 en valor absoluto que daría 4 o 1 menos menos 3. Ya digo, si esto no lo veis, que ya digo, ya veréis como cuando lo justifique con el dibujo en clase va a ser muy sencillito. Si no, nada, le aplicáis esta fórmula y ya está, pero tened cuidado, siempre que esté igualado a 0. Bien, y para finalizar este vídeo vamos a calcular el simétrico de un punto respecto a una recta. Al inicio de este bloque de geometría analítica, en el primer vídeo, para finalizar vimos cómo calcular el simétrico de un punto respecto de otro. Bueno, pues eso lo vamos a utilizar aquí. Bueno, pues lo primero vamos a definir qué es el simétrico de un punto respecto a una recta y después vamos a ver qué pasos hay que hacer para calcularlo. Bueno, pues aquí tenemos una recta R, un punto P, pues el simétrico de P respecto a esta recta será un punto P', que será este, que será el simétrico, este punto P' es el simétrico de P respecto a este punto M, ¿vale? Que si os fijáis es el punto de corte de la recta R con esta recta S, que es la recta perpendicular a ella que pasa por P. Parece un poco lioso, ¿vale? Pero bueno, ya veréis que no es muy complicado. Vuelvo a indicaros la definición. El simétrico de este punto P respecto a esta recta será otro punto P' que cumpla que sea el simétrico de P respecto a este punto M, que es el punto de corte de la recta R con la recta perpendicular a R, que vamos a llamar S, que pase por este punto P. Bueno, pues los pasos que tenéis que hacer para calcular este simétrico, pues ya los hemos indicado. Lo primero que vamos a hacer es calcular esta recta S, que es una recta que es perpendicular a R, que pase por P.
En segundo lugar, vamos a determinar este punto M, que será el punto de corte, resolveremos el sistema. Y después aplicaremos lo visto en ese primer vídeo, ¿vale? En esas primeras explicaciones del simétrico de un punto respecto de otro, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de aplicación. Vamos a calcular el simétrico del punto P42 respecto a esta recta. Primer paso, calcular una recta perpendicular. Fijaros, tenemos la ecuación en su forma implícita. Pues entonces, si la recta S es perpendicular, ¿cómo se calculaba? Pues intercambiando el A y el B y uno de signo. Entonces, sería el 2 pasaría con la X, el 1 pasaría con la Y y este menos 2 lo cambio de signo. Entonces, la recta perpendicular sería 2X más Y más un número que desconozco igual a 0. ¿Cómo calculábamos este número? Pues esta recta S va a pasar por el punto P. Pues sustituyo la X por 4 y la Y por 2. Entonces me quedaría 4 por 2, 8, la Y por 2 más 2, 8 más 2, 10. Este 10 pasaría al otro lado con signo negativo, el C valdría menos 10. Y esta sería la recta perpendicular que pasa por P. Compruebo, ¿vale? 8 más 2, 10 menos 10, 0. ¿Qué haríamos ahora? Obtener el punto M. M era el punto de corte de las rectas y siempre el punto de corte de dos rectas que se cortan, que dos rectas que son secantes, se obtiene resolviendo el sistema que determinan las ecuaciones de ambas rectas. Pues R es x menos 2y más 5 igual a 0, esta es la ecuación de S, pues fijaros lo que vamos a hacer es multiplicar, por ejemplo, la de arriba por menos 2. También podríamos haber multiplicado la recta S por 2 para eliminar la Y. Si multiplico la de arriba, la recta R por menos 2, sería menos 2x más 4y menos 10 igual a 0. Esta la dejamos igual, la X se va, 4 y 1 sería 5y menos 10 menos 20 igual a 0. 5y sería igual a 20, con lo cual y valdría 4. Cogemos la primera ecuación, la recta R, y sustituyo la y por 4. Me quedaría x menos 2 por 4 menos 8 más 5, menos 8 más 5 sería menos 3, que pasaría al otro lado con signo positivo, con lo cual x es 3 y el punto de corte, que lo llamamos M, el 3, 4. Bien, pues ahora tenemos esta situación, ¿vale? Tenemos que calcular el punto P', ¿vale? Que sea el simétrico con respecto el simétrico de P respecto de M. Entonces tendríamos esta situación, acordaros, este punto sería el punto medio del segmento que determinan P y P', lo podríamos hacer planteando un sistema, o si recordáis, del primer vídeo os mostré un truco, ¿vale? Que siempre es muy fácil cuando las coordenadas de los puntos, tanto de P como de M, son números enteros. Si fueran números, ya digo, fraccionarios, a lo mejor sí hay que plantear el sistema. Mira qué pasa aquí, con la X. De 4 bajamos a 3, bajamos 1. Pues entonces, aquí tenemos que hacer de aquí a aquí lo mismo. Si bajamos 1, sería, la X valdría 2. Con la Y, de 2 paso a 4, subo 2. Pues si hago lo mismo, subo otros 2, obtendría el punto 6. ¿Que no veis este truco? Pues aplicáis lo que vimos en el primer vídeo. ¿Vale? Bueno, pues con esto doy por finalizado en este vídeo en el cual hemos calculado una serie de cosas muy rapiditas, muy sencillas, ¿vale? Y ahora solo queda que lo practiquéis y ya veréis que esta parte no es complicada. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.